Para iniciar, me permito presentar a la maestra María Teresa Gutiérrez Cortés, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Prospectiva de los próximos años en educación. Les recordamos que tenemos para las preguntas el código que está en la parte de atrás de nuestros gafetes, en donde la sección de preguntas o banco de preguntas, ustedes pueden ahí seleccionar esta opción y con ello puedan participar con alguna pregunta para la ponente. La maestra María Teresa Gutiérrez Cortés es la directora de monitoreo de indicadores educativos en Mexicanos Primero y cuenta con una licenciatura en Economía, una maestría en Administración y Políticas Públicas y una especialidad en Cooperación para el Desarrollo. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas en educación y política social, trabajando en el sector público, organismos internacionales y sociedad civil. Fue parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, por más de 5 años, participando en proyectos clave de investigación, evaluación y cooperación técnica. También colaboró en la implementación de la prueba ERCE con la UNESCO y en proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido también consultora para este mismo banco y para la OEA, enfocándose en protección de trayectorias educativas, recuperación de aprendizajes y sistemas de alerta temprana. Actualmente, desde Mexicanos Primero, trabaja en el fortalecimiento del derecho a aprender de niñas y niños y adolescentes en México. Cedemos la palabra a la maestra Gutiérrez Cortés con este merecido aplauso. ¿Puedo usar uno de estos de acá? ¿Están activos estos? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Muchas gracias a todos los que llegaron temprano. Fue un reto para mí. Estábamos platicando con Paola, que me hice, no sé, como 40 minutos, pero generalmente estas horas son un poco complicadas para todos. Y ahorita que leían la semblanza, más de 10 años me hice la joven. La verdad es que yo creo que tengo como casi 20 años trabajando en el sector social. Y bueno, yo quiero platicarles primero, bueno, aquí está más o menos de qué vamos a hablar. Les voy a enseñar la introducción, los objetivos, el estado actual del sistema educativo mexicano. Después vamos a hablar un poco sobre los retos del futuro y lo que representa para todos los sistemas educativos con base en lo que estamos viendo actualmente en México, hacia dónde vamos y cuáles son algunas de las acciones clave que podemos tener para mejorar la educación. Y bueno, les voy a dejar algunas preguntas que no necesariamente me tienen que contestar, pero que si alguien se anima a darnos una respuesta será muy bienvenida. Y bueno, solamente les quiero adelantar, ya, como ya decían, en este momento estoy colaborando en Mexicanos Primero, que es una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo el trabajar por la garantía del derecho a aprender de las niñas, los niños y los adolescentes. Cuando hablamos del derecho a la educación, nos remontamos muy comúnmente hacia lo que nos señala el artículo 3º, en el que el artículo 3º nos dice que todas y todos tienen derecho a la educación, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en cómo se operativiza ese derecho. Entonces, nosotros lo separamos desde algo que llamamos la triple inclusión, que es el estar, el aprender y el participar en la escuela. El estar, bueno, pues es tener las condiciones materiales para poder asistir, que existan escuelas, que las escuelas tengan las condiciones. El aprender es el adquirir todos estos aprendizajes relevantes que se tienen que adquirir en los primeros años, y el participar nos habla salirnos un poco de la visión adultocéntrica que se tiene algunas veces en la educación, en el que son los adultos los que deciden lo que las niñas y los niños tienen que aprender. Y bueno, se han abierto espacios de participación en nuestro país, pero todavía falta un poco más de la participación de las niñas y de los niños. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos gestionando y analizando la información, generamos conocimiento, somos una unidad de investigación reconocida por el CONACYT y buscamos la incidencia en las políticas públicas. Y bueno, y hasta ahí les voy a hablar de la organización en la que trabajo. Y me voy a regresar al objetivo de esta presentación, que es reflexionar sobre la situación actual del sistema educativo en México y explorar cuáles son los cambios que serán necesarios para garantizar este derecho a una educación de calidad, equitativa e innovadora que tenemos que tener. Hemos tratado de colocar este hashtag que es Aprender Importa,
Y todos los días, también se lo contaba ahora, Paula, todos los días se lo repito a mi hijo en las mañanas cuando vamos al preescolar y llora y me dice, mamá, yo ya no quiero aprender nada. Y le digo, por favor, es que aprender importa. Y él no se da cuenta de todo lo que ha aprendido en la escuela y ha sido mucho más allá de solamente aprender algunas palabras que sabe ya en inglés, sino es aprender a estar con los otros, es aprender a colocarte en un ambiente distinto. Mi hijo no había estado escolarizado hasta agosto de este año, ha sido muy complicado, pero es algo que todas las mañanas le repito, me repito y repito para todos, o sea, porque esto no lo buscamos únicamente para nuestros hijos o para los más cercanos, esperamos que esta sea una realidad para todos los niños mexicanos. Y la pregunta que quiero plantear es si está preparada la educación en México para enfrentar los desafíos del presente y del futuro y garantizar que ésta llegue a todas las niñas, los niños y los jóvenes. Y para contestar a esto, les quiero enseñar algunos datos de cómo está el sistema, el estado actual del sistema educativo. Esto se los enseño con datos que publica cada año la OCDE en una publicación que se llama Education at a Glance, que acá la conocemos generalmente como Panorama Educativo, y en la que les cuento, México está a punto de ya no aparecer, porque desde la administración anterior el gobierno mexicano ha decidido que no es necesario que tengamos esta información y entonces decidió dejar de participar en los grupos y decidió dejar de pagar las cuotas para aparecer en esta publicación y cada vez es menos la información que está apareciendo sobre México, lo cual pues nos deja con muy poco campo de acción para exigir que se mejore o para mejorar las políticas educativas. Y aquí nos dice cuál es el gasto total por estudiante según las mediciones que hace la OCDE con los datos que el propio país le proporciona. Nos dice que México invierte menos por estudiante que cualquier otro país de la organización. Es el último lugar entre los países de la organización. Los países de la organización, será estos que tienen lucecita, no sé. Son los que están en la línea naranja. Y México es ese último que está ahí con la flechita morada. Y la inversión que se hace en los países de OCDE es de 14,200 desde la educación primaria hasta la educación terciaria. Y en México estamos invirtiendo únicamente 3,500, comparado con lo que está invirtiendo Luxemburgo, que invierte 30,100 dólares al año, pues es una cantidad, perdón, en el trayecto, es una cantidad pues muy, muy pequeña. Y tenemos cuánto es el gasto en educación como porcentaje del PIB. También esto es lo que México le declara a la OCDE que está invirtiendo. El gasto público, si bien se ha mantenido estable entre 2015 y 2021, sí ha disminuido. Y el gasto, tanto público como privado, que se hace en educación, es apenas del 4,6. Aquí tenemos cuál es la recomendación que nos hace tanto la UNESCO como la OCDE, es que el gasto en educación como proporción del PIB sea del 8%. Esto está incluso señalado en la Ley General de Educación, pero todos los años no llegamos a esa cantidad. Como les decía, México invierte de manera pública únicamente 4,2% del PIB en educación y esto ha decrecido. En los últimos años pasamos de tener 5,1% a tener solamente 4,2%, cuando el promedio de los países de OCDE es de 4,9%. Y bueno, aquí vemos cómo ha cambiado esto. Tenemos, además, esto es lo que se invierte desde la educación inicial, que ya es educación obligatoria de acuerdo con la Constitución, hasta la educación terciaria, que es la universidad. Bueno, ahora les hablo, ¿en qué repercute que no estemos invirtiendo en educación? No solamente repercute en tener mejores o peores programas educativos o que las niñas o los niños no aprendan apropiadamente, adecuadamente en los espacios escolares. Repercute sobre todo en que lo básico no está garantizado. En esta gráfica les estoy mostrando cuál es la disponibilidad de servicios básicos en nuestro país. Pensemos en cuáles son los básicos para nosotros. En nuestra casa es básico contar con electricidad, contar con agua potable, contar con un sanitario, contar con un servicio para lavado de manos. Hace
un par de semanas se fue la luz en mi casa y mi hijo igual me decía, mamá, ponme internet. No tenemos internet porque no hay luz. O sea, en mi casa, como está, así como está el sistema, si no hay luz, no hay agua porque no baja o no sube. Entonces, imagínense acudir a una escuela en la que no hay electricidad. Es uno de los servicios que está más ampliado en nuestro país, pero tenemos todavía un 5% de escuelas que no tienen electricidad. Hace poco hacíamos el seguimiento de notas periodísticas de Sinaloa, en donde Mexicanos Primero tiene un capítulo, y encontrábamos que si bien había escuelas que tenían electricidad, se las acababan de cortar porque no habían podido cubrir los pagos. ¿Qué significa en un estado como Sinaloa no contar con electricidad? Significa sobre todo no poder prender los ventiladores, no poder prender el aire acondicionado y que las aulas se calientan tanto que pues, los niños terminan poniendo atención en cualquier cosa, menos en lo que están viendo con su maestro. La situación en cuanto al agua potable es un poco más grave. Aquí tenemos hasta el 19% de las escuelas en México que no cuentan con el servicio de agua potable. Ahora, la pregunta que se hace en el formato 911, que es el formato en el que se recoge la información de todas las escuelas de México, es si cuentan o no cuentan con el servicio de agua potable. Pero no sabemos si todos los días les llegue el agua. Como sabemos, en muchos estados y en muchos municipios cada vez es más común el tandeo, del agua y las escuelas no necesariamente tienen aljibes o cisternas o tinacos en donde almacenar. Entonces, aunque tengan el servicio, no quiere decir que lo tengan todos los días. No hay servicio de lavado de manos en 14.2% de las escuelas. Esto quiere decir que si vas al baño, pues igual después ya no te puedes lavar las manos. Y recuerden que durante la pandemia, una de las exigencias que teníamos era que después de ir al baño, después de interactuar, después de toser, teníamos que lavarnos las manos y fueron normas que quedaron establecidas incluso para el regreso a clases y que pues realmente hubo muchas escuelas que no las pudieron cumplir porque carecían de este servicio. Hay pocas escuelas sin sanitarios, pero les quiero decir que en la mayor parte de las escuelas comunitarias, que son las que dependen del CONAFE, no hay sanitarios mixtos. Hay un solo sanitario que es para docentes, para niños, para niñas, para los niños de primero, de primero a sexto o para los niños desde preescolar hasta secundaria si conviven. Entonces, realmente las condiciones en las que se pueden mantener estos sanitarios pues no son las mejores. Y hablando de servicios básicos completos, bueno, la estadística nos señala que es prácticamente el 25% de las escuelas no cuenta con estos servicios básicos completos. Ahora, les cuento, esta información nosotros la obteníamos a través de un compilado que hacía la Mejor Edu. La Mejor Edu es es uno de los organismos públicos que está próximo a desaparecer, que ya no existe en la Constitución y que solamente está en un proceso de liquidación y que pues seguramente si ya no existe la Mejor Edu, esta información tampoco la vamos a tener y vamos a tener que esperar a que la publique la Secretaría de Educación y vamos a ver cómo vienen las cifras si toda la información depende ya de la SEP. Y bueno, esta es básica. En las últimas semanas hemos escuchado que varios estados, iniciando por el estado de Querétaro, han decidido proponer normativa para restringir el uso de los celulares en los salones. Esto tiene pues, su base en recomendaciones que ha hecho la UNESCO, en la que señala que los alumnos cada vez que les suena una notificación se distraen y tardan 20 minutos en volver a poner atención. Y creo que todos luchamos ahora contra el Internet, contra la notificación, contra el mensaje, contra el WhatsApp en nuestra vida familiar o nuestra vida laboral. Y pues los niños también están luchando contra eso si los dejamos entrar con el celular al aula. Pero también nos queda el otro lado. Los niños tienen que aprender hacia el futuro, tiene que haber alfabetización digital y tienen que adquirir las habilidades para manejar las redes sociales, para buscar información en Internet, para que esto se convierta en una verdadera herramienta de aprendizaje. Y ese debería ser el objetivo, no permitir el uso de los celulares, pero sí darles herramientas para que ellos puedan utilizar el Internet, las computadoras o sus propios teléfonos como herramientas de aprendizaje. Sin embargo, podemos ver que 45% de las escuelas en nuestro país no cuentan con computadoras y que
6 de cada 10 escuelas no tienen internet. Entonces, esto se convierte en algo mucho más difícil de enseñar en el aula. Entonces, todas estas políticas de restricción del uso de celulares pues tienen que estar acompañadas también de una mayor inversión en esta parte. Y este indicador se registra actualmente en México porque es parte de los compromisos de la Agenda 2030. Tiene que ver con los compromisos del ODS 4, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es educación de calidad a lo largo de la vida. Y pues que realmente México, faltan 5 años para que cumplamos estas metas y México está muy lejos de tener acceso universal a computadoras e internet en las escuelas. Bueno, y lo que dice por acá arriba, hemos calculado cuál es la inversión necesaria para tener estos servicios básicos completos. Estamos hablando de algo así como 52,000 millones, aquí está arriba la cifra, 51,932 millones de pesos, que son una cifra enorme, pero pues lo hacíamos y decíamos, es como el 2% de lo que costó el Tren Maya y 947 millones de pesos para poder contar con computadoras e internet. Tenemos también calculado otra cifra que es la de darle mantenimiento básico a las escuelas y que tiene que ver también con lo que hacemos todos los años en nuestra casa. Hay que impermeabilizar, hay que hacer servicio de plomería, hay que cambiar las instalaciones eléctricas. Lamentablemente, toda la instalación escolar en México es bastante antigua. Y aquí en la Ciudad de México, pues se ha anunciado ya también por parte del gobierno de Clara Brugada que se le van a dar 2 millones de pesos a cada escuela. Sacamos la cifra, es una locura, son como 11,000 millones de pesos. Y realmente hay escuelas que a lo mejor lo único que necesitan es impermeabilizar y eso sale con 200,000. Todo esto, a qué nos lleva? A saber que no tenemos datos suficientes y que muchas políticas públicas que existen actualmente se están haciendo sin el uso de la evidencia. Y eso, bueno, pues preocupa. Eso preocupa y nos preocupa y nos lleva hacia otras cuestiones, ¿no? Bueno, me brinco ahora a cómo nos encontramos actualmente en las tasas de escolarización. Y les doy este ejemplo rapidísimo que también viene de la OCDE, de Education at a Glance, y en el que México está en tasa de ocupación de secundaria alta, de lo que para nosotros es el bachillerato, la preparatoria, pues México apenas está en el 31%. Esto quiere decir que el 70% de los jóvenes que deberían estar cursando este nivel no lo están cursando en el momento en el que lo tienen que hacer. Recordemos que la educación media superior se hizo obligatoria en México desde el 2012 y había un límite que el propio gobierno mexicano se estableció, que era tener cobertura universal, o sea, el 100% de los estudiantes en edad de cursar educación media superior tenían que estar en la escuela en el ciclo escolar 2018-2019. A esta cifra no llegamos. Y bueno, pues cada vez escuchamos que hay distintas políticas tratando de apoyar esto. Actualmente en la Ciudad de México seguramente han escuchado que se está reformando y se está cambiando todo lo que era el sistema de Comipems, que era un concurso de asignación para que los estudiantes pudieran acceder a las opciones de preparatoria que había en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Y bueno, pues ahora se habla de que no va a haber exámenes, de que va a haber admisión universal. Sin embargo, el gran problema no era el examen, sino la falta de espacios y la preferencia que han mostrado las familias siempre por acceder a la UNAM o por acceder al Instituto Politécnico, que son opciones que dan el pase automático. Y bueno, creo que estamos también, durante esta semana hubo foros de discusión porque se va a emitir una ley general de educación media superior. Nos da gusto ver que se está atendiendo un tema que no había sido atendido y ojalá que los resultados pues sean los mejores. Entonces, bueno, me regreso a cuáles son los principales desafíos. La dimensión y la descentralización del sistema educativo, que como saben en México el sistema educativo está descentralizado, entonces estamos hablando no de uno, sino de 32 sistemas educativos estatales. La Ciudad de México es un tanto híbrido porque toda la educación básica, lo que es preescolar, primaria y secundaria, sigue dependiendo del gobierno federal, pero el gobierno de la Ciudad de México tiene injerencia en lo que pasa en los bachilleratos y en lo que pasa en las universidades.
Hemos escuchado y hemos visto que hay reformas educativas constantes que generan incertidumbre en todos los actores del sistema educativo. Apenas en el ciclo educativo anterior empezó la aplicación del nuevo modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana, el cual venía acompañado no solamente de todo este nuevo modelo, sino también de toda una nueva generación de libros de texto. Y yo tuve oportunidad de hablar con algunos docentes en los que nos decían, no entendemos por qué el sistema educativo se tiene que reinventar cada 6 años, por qué tenemos que cambiar, por qué hay una reforma educativa cada 6 años. Entonces, bueno, cuando empezó este segundo gobierno de la 4T, por lo menos para nosotros fue una buena noticia que no se iban a cambiar los planes y programas, por lo menos al inicio. Vamos a ver qué pasa hacia el final de la administración, porque también las administraciones siempre quieren imprimir su sello y esto lo hacen a través de los planes y los programas educativos, pero generando mucha incertidumbre en el sistema, tanto en padres y madres de familia como en los estudiantes, pero sobre todo en los docentes, ya que de un día para el otro tuvieron que empezar a usar libros que ni siquiera habían visto y no se les proporcionó una formación adecuada en este espacio. Los programas en las escuelas normales no se han modificado para ajustarse a estos cambios. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo pues durante todos estos 6 años un acomodo y esperamos que, bueno, no sabemos qué va a pasar dentro de 6 años, pero bueno, quizá haya otro modelo educativo al que se tengan que adaptar. Bueno, algo que nos preocupa muchísimo es la falta de evaluaciones sobre aprendizaje. Voy a abordar un poquito más sobre este tema después. Y lo que ya les señalaba, el bajo financiamiento educativo en comparación con otros países. Y este año en el presupuesto de egresos, lo que se le está destinando solamente al ramo 11, que es el ramo de educación pública, asciende a 1,023,080 pesos, pero esto es equivalente únicamente al 3,2% del Producto Interno Bruto, muy lejos de este 8% ideal que nos recomienda la UNESCO. Les hablaba del gran tamaño del sistema educativo y de la gran diversidad que existe. Bueno, pues en el sistema educativo tenemos nada más y nada menos a 34 millones de estudiantes que están divididos, como ustedes pueden ver, en preescolar, primaria, secundaria y media superior de esta forma, con tasas de escolarización bastante bajas, sobre todo en preescolar. Vemos que cada vez son menos los niños que se integran desde el primero de preescolar. La tasa de cobertura para los niños de 3 años es muy, muy pequeña y es muy difícil pensar en lograr trayectorias educativas completas cuando tú no estás iniciando tu trayecto a tiempo, cuando no estás adquiriendo esos primeros aprendizajes que deberías de tener desde los 3 años. Y bueno, lo vemos como un resultado al tener la cobertura de solamente 63,1% en media superior. Y la cifra que la propia Secretaría de Educación Pública nos da es que de cada 100 estudiantes que inician su educación preescolar, únicamente 28 llegan a la universidad. Bueno, aquí esta es respondiendo a una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, en el que si México puede llegar a ser como Finlandia. Alguien nos decía, alguien me decía, no recuerdo bien quién fue, pero me decía, yo creo que no hay ningún secretario de educación de los estados al que no le hayan ofrecido que tú puedes ser como Finlandia y que no haya hecho incluso el viaje a Finlandia para ver cómo está funcionando. Y lo que no nos avisan es que en Finlandia se pagan muchísimos más impuestos que en México. Y entonces, esto sí recuerdo quién me lo dijo, nos lo decía un exsecretario de Educación de Costa Rica. Nos decía, queremos un sistema educativo finlandés pagando, pagando menos impuestos, mucho menos dinero que ellos, y esto pues representa un gran reto. Y esto lo hicimos para ver quién sí podía ser como Finlandia. Sinaloa tiene más o menos el mismo número de alumnos que Finlandia. Perdón, no es cierto, es San Luis Potosí, que tiene 663,000 alumnos y Finlandia tiene 547. Sonora podría llegar a ser como Finlandia o Tabasco podría llegar a ser como Finlandia. O sea, en realidad no estamos encaminados a eso. Como pueden ver, desde las dimensiones territoriales, México ocupa
todo ese espacio en Europa. Yo, como ustedes saben, los mapas están un poquito chuecos y tienen una visión eurocéntrica, pero realmente México es mucho más grande que todos estos países y precisamente eso lo hace mucho más complejo. Esta es comparando a los alumnos inscritos en primaria, secundaria baja y secundaria alta, y es con las cifras que se dieron a conocer con la última aplicación de PISA. Entonces, este es el número de alumnos que tenían estos sistemas en ese momento, en 2022. Pero bueno, realmente, pues no sé, o sea, Aguascalientes es del mismo tamaño que Croacia, la Ciudad de México es del mismo tamaño que Rumanía, Chihuahua es del mismo tamaño que Dinamarca. Entonces, desde ahí vemos lo complicado que puede llegar a ser este tema. ¿Y qué pasa? Que todos estos países de acá están evaluando sus aprendizajes. Todos participan en Teams, todos están participando en Talis, todos tienen evaluaciones, no tienen evaluaciones locales algunos de ellos porque participan en estas evaluaciones internacionales, participan en PISA, pero en México, desde el 2019 que se extinguió el INEE, se dejó de hacer la prueba nacional. En el 2013 se dejó de hacer enlace y escale y se pasó a una nueva generación de pruebas de evaluación y esta prueba era la prueba Planea, que tenía algunos defectos. Yo desde el INEE la critiqué varias veces porque no se evaluaba todos los años al mismo grado y se evaluaba de una forma un poco discontinua. Pero teníamos una prueba de aprendizaje que nos daba cuenta de cómo estaban nuestros alumnos en los dominios básicos de matemáticas y de lenguaje y comunicación. Actualmente, solamente Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán están evaluando el aprendizaje de sus alumnos. Y es dificilísimo encontrar información, por ejemplo, de la prueba que está haciendo Aguascalientes o de la prueba que está haciendo Yucatán, porque no suben los resultados, no están disponibles en Internet. Hemos tenido que ir a buscarlos directamente con ellos para saber cómo están. Y en el caso de Guanajuato, ellos están haciendo, tienen más o menos 4 o 5 años haciendo las evaluaciones, apoyados con fondos del Banco Mundial. Entonces, han podido ver cómo se han movido durante estos 4 años. Nuevo León, en donde varias cosas se han conjugado, una Secretaría de Educación muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte de la doctora Sofía Leticia, que además se rodeó de un equipo técnico especialista en pruebas de educación. Entonces ellos desarrollaron una prueba que se llama Prueba Aprender, que incluso le están aplicando a los estudiantes de las normales. No les quiero contar cómo salieron los estudiantes de las normales cuando les hicieron las pruebas que les hacen a los alumnos de primaria. La verdad es que salieron bastante mal y fue un experimento ahí como raro y ahora lo quieren institucionalizar. Bueno, ellos desarrollan esta prueba Aprender y la están ofreciendo a otros estados. Tamaulipas aplicó la misma prueba Aprender que aplicó Nuevo León. Y bueno, esto les ha permitido abaratar costos, pero realmente pocos están uniendo a ese llamado y queremos que cada vez más se unan y que entiendan cuál es el gran valor de hacer estas evaluaciones. ¿Qué perdimos en el camino? Como ya les decía, dejamos de hacer Planea, que está por allá, que era el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Dejamos de hacer esta evaluación que era muy interesante, que era la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje, y que precisamente se concentraba en algunas cuestiones no de aprendizaje, sino de cómo estaban las escuelas. Ahí había preguntas como esta, no solamente se preguntaba si había acceso a agua potable, sino les preguntaban cuántos días a la semana tienes agua potable. Sabíamos, de aquí podemos sacar datos importantes como saber si los maestros contaban con una silla a la hora de dar su clase, si tenían un escritorio, si había bancas para todos los alumnos. Y ahora lo más que sabemos sobre estas condiciones de aprendizaje es que lo que nos da la estadística 911 y que es lo que ya les mostré sobre acceso a lo básico, pero también sobre otras cuestiones, lo más que sabemos es si los libros llegaron a tiempo o no. Y la verdad es que casi nunca llegan a tiempo. Y participábamos en TALIS, que es un estudio sobre enseñanza y aprendizaje que se centra en evaluación de los docentes. México estaba programado para participar en TALIS 2024. Ya se había pagado, ya se habían hecho los instrumentos, ya se habían piloteado y de pronto la decisión del gobierno fue ya no hacerla.
Participábamos en la prueba del YESE que se llama ERCE y que nos permitía compararnos con otros países de Latinoamérica y en la que la verdad nos iba bastante mejor que en PISA. Ahí sí estábamos en los primeros lugares, ahí sí ayudamos a capacitar a muchos países de Centroamérica que era la primera vez que participaban y que no habían realizado otras evaluaciones en su sistema educativo. Y de pronto también en la CEP les dejaron de contestar el teléfono a los de la UNESCO, así de plano. De hecho, para los resultados de la prueba ERCE 2019, ni siquiera se publicó un informe nacional. Lo realizaron en la UNESCO, se los quisieron mandar y no lo quisieron publicar. Y bueno, me lleva a preguntarme a mí y a muchos otros, ¿por qué no queremos evaluar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos apostando por los aprendizajes? Y yo espero, aquí están, hay varios compañeros del Ceneval, que sí se realice la prueba PISA en este 2025. Ya deberíamos estar haciéndola. Como saben, hubo mucha controversia sobre si se iba a participar o no desde la prueba del 2022, que se hizo muy cuesta arriba en todos los países porque veníamos justo saliendo de la pandemia, se tuvo que retrasar un año. Los resultados que se esperaban eran pues bajen los aprendizajes y sí pasó en todos los países, no solo en México. Y bueno, ahora nos daría una gran oportunidad. Primero, PISA es una prueba en la que México participa desde el 2020. Tenemos una serie histórica de datos que nos permite una comparabilidad que ya no tenemos con ninguna de estas otras pruebas, que dejamos de participar en ellas. Y que además PISA tiene mucha riqueza asociada, que son todos los cuestionarios de contexto, que son todos los dominios innovadores en los que se evalúa y que bueno, hemos insistido mucho en la importancia no solo de que se realice en este 2025, sino de que se quede institucionalizado y que no nos tengamos que preguntar cada 3 años si ahora sí vamos a participar. Y bueno, y dejé para el final esta prueba que es la prueba cívica. ICCS es más conocida como Cívica, pero en realidad se llama ICCS, que es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, que ustedes participó aquí el miércoles, Andrés Sandoval, que está encabezando esta prueba y que está invitando a más países de Latinoamérica que se unan. Entiendo que México ya le dijo que no le interesa participar, entonces, bueno, está intentando que a lo mejor estos se interesen por participar. ¿Qué pasa? Algunas de estas pruebas son muy caras. La cuota de participación es muy alta. Se requieren capacidades que no en todas las entidades se tiene. Pero bueno, vamos buscando. Y bueno, y les hablaba un poco de PISA. Y PISA, como ustedes saben, se aplica a estudiantes de 15 años, que está el 80% de la muestra más o menos cae en primero de bachillerato, primero de preparatoria, el otro 20% evalúa a estudiantes que están terminando la secundaria, que están en tercero, y nos da cuenta de cómo se encuentran en matemáticas, en lenguaje, comunicación y ciencias. ¿Cuál es la particularidad de PISA? Que PISA no es una prueba curricular, no les hace preguntas de memoria, son ni sobre el currículo del país, sino evalúa la capacidad que tienen para aplicar lo que han aprendido. Entonces, aquí siempre ponemos ejemplos como qué significaría no entender un mensaje, no entender lo que lees o no saber cuánto te tienen que dar de cambio cuando vas a la tienda. O sea, son cuestiones básicas. Y bueno, pues los resultados, como les decía, en la prueba 2022 no fueron los mejores. Sí tuvimos un retroceso contra lo que se tenía, por ejemplo, en 2012, un retroceso muy chiquito contra lo que se tuvo en 2018. Y vamos a ver cómo nos va en la prueba 2025. Bueno, ya que les pinté toda esta historia terrible y fatal de cómo está el sistema educativo mexicano, o sea, yo quiero decirles que lo importante es seguir apostando por los aprendizajes y sobre todo confiar muchísimo en nuestros docentes. Les comentaba esta parte de por qué los docentes se quejan mucho de estos cambios cada 6 años, porque no les da tiempo de ajustarse. Y de repente llegar y decirles, vamos a empezar a dar clases hoy por proyectos cuando nunca se habían organizado de esa manera, ha sido muy difícil. No solamente por el tiempo que les ha invertido en preparar sus clases de otra manera, sino también por los recursos que se tienen que invertir. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de revisar
los nuevos libros de texto. Y la verdad es que los proyectos están padrísimos. O sea, hay un proyecto increíble de ir a observar 28 días seguidos la luna. Entonces, pero no me quiero imaginar ni a los padres de familia, ni a los docentes, ni a los alumnos aguantando hacer esto durante 28 días y después hacer toda una serie de ilustraciones y presentarlo en una asamblea pública. Y por ahí nos decía un docente de La Paz, de Baja California Sur, que hicieron los dos primeros proyectos con muchísimo empeño, pero tuvieron que ponerle dinero de su bolsa porque implicaba cartulinas, portafolios, colores, un montón de cosas a las que ni los niños ni las escuelas tenían acceso. Y después de dos proyectos siguieron dando las clases como las habían dado siempre, ¿no? Sin meterse tanto en esta parte de los proyectos, porque además los apoyos que les dan semestralmente para materiales, pues son como de 120 pesos. Entonces, ¿qué buscamos? Queremos apostar por el aprendizaje, un modelo de aprendizaje innovador que rompa con las estructuras tradicionales. Por aquí tuve la oportunidad el miércoles de entrar a la presentación de Portal de Mosaicos, en el que nos hablaban de cómo han tratado de dinamizar esta parte del aprendizaje. Poner el aprendizaje activo al centro para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI y la adaptabilidad. Tenemos que buscar sobre todo esta parte de no el famoso, lo que fue muy famoso hace 8 años, que era el aprender a aprender, sino el tratar de ser más adaptables. En los últimos 5 años, las condiciones y la realidad ha cambiado muchísimo. Justo recordaba hace un momento con Paola que hace 5 años empezamos a escuchar, bueno, un poco antes, después empezamos a escuchar las noticias de cómo estaban tomando la pandemia en Europa y esperábamos que llegara a nosotros. Y no sé si recuerdan que las escuelas en México se cerraron desde desde el 15 o 16 de marzo del 2020. O sea, en esos 20 años, hace 5 años que nos empezamos a adaptar a estas nuevas formas de aprendizaje. Y empezamos a encontrarnos con esta posibilidad de que los niños no solamente aprendieran en la escuela, sino que también empezaran a aprender en sus casas. Como les decía, hemos ido a tocar la puerta de estos estados que sí están evaluando y hace poco tocamos la puerta de Yucatán. Y Yucatán nos prestó los datos de la prueba de aprendizaje que hizo a sus alumnos en matemáticas y en lengua y comunicación. Y nos permitió hacer varios tratamientos a estos datos y en ellos pudimos ver que una de las preguntas que les hacían en los cuestionarios de contexto y que estaba relacionada no con lo que saben, sino con las cuestiones que están alrededor de ellos. Y les preguntaban a los estudiantes si estudiaban solo en la escuela o si repasaban un poco en su casa. Y para sorpresa de nadie, los que tuvieron mejores resultados fueron los estudiantes que estudiaban bastante en la escuela y que repasaban un poquito en su casa. Y los estudiantes que contestaban que estudiaban mucho en su escuela mucho en su casa y muy poco en la escuela, no tenían tan buenos resultados. ¿Esto a qué nos lleva? O sea, a que realmente, pues si estudiar solo en casa fuera tan bueno, no habremos perdido aprendizajes durante la pandemia. Se tiene un estimado de que durante la pandemia se perdieron hasta 1.5 años de aprendizaje, que es más o menos equivalente al tiempo que estuvieron cerradas las escuelas, que fue de 18 meses, que fue 1 año y medio. Esto es un estimado que han hecho el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo porque realmente no hemos podido medir en México de cuánto fue la pérdida porque no estamos apostando por esta parte de la evaluación. Si no apostamos por la evaluación, difícilmente vamos a poder corregir estas deficiencias y apostar por estos sistemas en los que se aprenda más. ¿Qué debemos buscar entonces? Pues un aprendizaje personalizado con la adaptación de los contenidos a las necesidades de los estudiantes. Como les decía, habrá quienes aprendan mucho más solamente con lo que vieron en la escuela
y no necesiten repasar en su casa, pero a lo mejor hay los que sí necesitan hacer esta parte de repaso, de estudio, de concentración con las personas las personas que están a cargo de sus cuidados. Tenemos que tratar de incorporar el uso de estas tecnologías emergentes, como se los decía, no solamente del acceso a las computadoras y al Internet, también buscar incorporar cuestiones que muchos de nosotros ya usamos en el día a día, como es la inteligencia artificial, la realidad aumentada, las plataformas interactivas. Lamentablemente en México será muy difícil hacerlo por las condiciones que les planteaba al principio, porque de entrada no tenemos electricidad y si no tenemos electricidad, aunque tengamos computadora, esa computadora no va a servir. Buscar estas alternativas de educación híbrida y a distancia con modelos mucho más flexibles de aprendizaje. Durante la pandemia se trataron de incorporar muchas de estas cuestiones híbridas y en muchos colegios, en los colegios de la red de Anáhuac, que es Semperaltum, también se trataron de incorporar estas cuestiones en las que había un seguimiento y un monitoreo por parte de los docentes de lo que los chicos estaban realizando en casa. Cuando los dejaron totalmente libres y los maestros no pudieron contactarlos, encontramos que no hubo aprendizajes. Durante la pandemia participamos en una estrategia con 9 estados de México en el que tratamos de capacitar a los maestros en formas innovadoras para que llevaran estas formas innovadoras a sus estudiantes de secundaria y se pudiera hacer una recuperación de los aprendizajes. Hacíamos una evaluación cada semana para medir exactamente el efecto de estas cuestiones en las que no tenían que estar necesariamente sentados frente a la computadora ni sentados en el salón de clases para poder aprender. Tenemos que buscar, sobre todo, fomentar el pensamiento crítico y creativo. Y esto me lleva a recordar que están aquí los colegas de Coneval que van a evaluar justamente eso para los estudiantes de educación media superior y que viene de que PISA en 2022 evaluó justamente el pensamiento creativo. Y lo comentaba con ellos hace un par de días. Les comentaba que los resultados que nos daban eran que en México los estudiantes sí son creativos a pesar del sistema educativo, cuando deberían ser creativos gracias al sistema educativo, cuando el sistema educativo no debería restringirte. Y vemos esta orientación hacia lo basado en proyectos, que sabemos que muchos colegios particulares trabajaban ya sobre esta estructura de proyectos, pero que tratar de meterlos de un día para el otro en la educación pública ha sido sumamente complicado. Y sobre todo para buscar la resolución de problemas, que es lo que nos sirve para la vida diaria. Y esta parte de escuelas verdes la hemos estado trabajando con gente como la gente de African Safari, en la que los espacios de aprendizaje no necesariamente tienen que ser el salón de clase, en donde por lo menos las niñas y los niños tienen que estar por lo menos media hora al día en un espacio ventilado, en un espacio en el que puedan correr, en el que puedan estar en contacto con la naturaleza. Nos mostraban alguna vez fotos de experiencias en Francia en las que las escuelas habían cambiado de ser estas escuelas grises de muros enormes, a abrirse a la comunidad para acercar a esta cuestión de la naturaleza. Y bueno, y esta de escuelas verdes juega en este doble sentido. También en el tener esta orientación hacia el cuidado ambiental, la orientación hacia el reciclaje, hacia el cuidado del agua, bueno, pues también es algo en lo que tenemos que encaminarnos en nuestro futuro. ¿Cómo puede un sistema educativo que, como ya vimos, es complejo, es enorme, está fragmentado por lo menos en 32 partes, acercarse a estos enfoques? Esa es una de las preguntas, perdón, esta era una de las preguntas que les quiero dejar como provocación, ¿no? ¿Cómo pueden nuestros sistemas educativos incorporar estos enfoques? Pues suena difícil, suena complicado, sobre todo habiéndoles pintado toda esta complejidad, pero nosotros queremos apostar muchísimo a lo que pueden realizar los docentes. Los docentes motivados, bien formados,
nos pueden llevar a acercarnos a muchas de estas cosas. Lamentablemente, y me pasaba en el reporte hace un momento, esta semana en la mayor parte del país los maestros de las escuelas públicas han estado en paro porque están en contra de la ley del ISSSTE. Y creíamos que habíamos trascendido todas estas cosas con la revalorización, con, lo que con las últimas reformas educativas que buscaban justamente poner al maestro en el centro. Pero bueno, les quiero dejar aquí algunas acciones clave. Fortalecer el uso de datos y evaluaciones. Como les decía, apostar porque no tengamos que buscar cada año saber cómo va la prueba, si vamos a participar en la prueba PISA o no. Fortalecer también la inversión que se realiza en educación, generar modelos de financiamiento sostenibles, buscar alternativas para que podamos llegar a ese ansiado 8%, transformar la formación docente, incorporar estrategias de enseñanza innovadoras desde la formación inicial, desde lo que están aprendiendo las normales, apostar por el desarrollo profesional continuo, y esto al apostar nos referimos sobre todo pues a apostarle y a meterle recursos. Anualmente hemos sacado el cálculo, le estamos dando solamente 100 pesos por docente para su formación. Y con esto no es suficiente pues para que adquieran habilidades en todas estas herramientas que se necesitan. Algunas otras acciones claves: potenciar la participación de la sociedad y la corresponsabilidad entre madres, padres, docentes, estudiantes y autoridades, buscar espacios de diálogo y la generación de políticas públicas basadas en evidencia. Y aquí les voy a dejar el comercial de una plataforma que desarrollamos y que lanzamos al inicio de este año, en la que estamos haciendo el seguimiento de todos y cada uno de los programas sectoriales de educación que hay en los estados. En esta plataforma hemos incorporado todos los que están. Ahí pueden ver en el mapa de México algunos que se ven en grisecito. Esos son los que no tienen programa sectorial de educación. La mayor parte de ellos no los tiene porque las administraciones son muy recientes y apenas están en el proceso. Y hay 2 estados que ya sus administraciones tienen más de 3 años y que no han emitido sus políticas educativas. Son Oaxaca y Tlaxcala. Tenemos también a disponibilidad de todo el público la lista de los titulares de educación en México, o sea, quién es el secretario de educación en Chihuahua, quién es la secretaria de educación en Quintana Roo, quién es el gobernador, cuántas veces han cambiado de secretarios de educación, porque esto también nos da pues, una idea de qué tanto es el compromiso. Les quiero decir que en Zacatecas y en Sinaloa han cambiado 3 veces de secretario de educación, ya van por el cuarto. Entonces, esto nos habla de poca continuidad en las políticas y de lo poco que se puede hacer. Y tenemos también aquí los indicadores educativos. Tenemos la matrícula por cada nivel educativo, tenemos los indicadores como los que les mostré sobre el acceso a los servicios básicos, y tenemos algunos indicadores clásicos que nos hablan de el estar en la escuela, que son la cobertura, las tasas de terminación y la absorción, que es cuántos alumnos que egresan de secundaria efectivamente pasan a la educación media superior o cuántos alumnos que salen de la primaria efectivamente llegan a la secundaria. Y bueno, sobre todo les quiero dejar este llamado a la acción y preguntarles para ustedes cuál sería el primer paso que tenemos que tomar para transformar la educación en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a la maestra María Teresa Gutiérrez Cortés por su notable participación en la conferencia. Tenemos algunas preguntas, vamos a hacerlo lo más simplificado posible para aprovechar máximo el tiempo. Nos están preguntando, maestra, que si se ha realizado algún estudio para entender de repente esta actitud que tienen algunos padres de familia, nos preocupa a los padres de familia, porque somos como medio indulgentes en educación. Entonces, que ustedes tienen algún estudio sobre esa actitud o tienen una campaña de concientización con los padres de familia. Sí, realmente no nos hemos centrado en trabajar con los padres, estamos trabajando mucho más en la interlocución con las autoridades.
Como les decía, no, en este momento es difícil la participación de la sociedad civil y el diálogo con la administración pública. Entonces hemos estado hablando mucho con los gobiernos subnacionales. Pero respecto a la cuestión de los padres y de la sensibilización, bueno, pues tenemos una publicación que sacamos justamente con datos de la pandemia que se llama Aprender a estar bien para aprender y que está disponible en nuestra página web que es www.mexicanosprimero.org y en la que se levantaron datos de varios estados sobre el sentir de los estudiantes en la pandemia. Entonces encontrábamos respuestas de ellos sobre cómo se sentían, si sus papás los orientaban, si sus papás se habían acercado adecuadamente a orientarlos durante estos años, durante estos meses en los que no pudieron asistir a la escuela. Y ahí hay como muchas claves sobre qué es lo que sienten los estudiantes. Lamentablemente, para la última aplicación de PISA, que fue la 2022, no hay un reporte en español, pero los reportes también ahí se les pregunta en los cuestionarios de contexto a los estudiantes cómo se sienten, si los agreden, si los molestan, si hay bullying en su escuela. Todas estas cuestiones nos pueden dar una buena orientación como padres también, para saber sobre todo cómo están. Y esta parte, el título a mí siempre me ha gustado mucho, es estar bien y estar bien para aprender. O sea, porque si no estás bien también en esa parte, muy difícilmente podrás concretar estos aprendizajes fundamentales. Maravilloso, muy bien. Es muy interesante esta pregunta. ¿Cuál sería el quinto pilar de la educación? Tenemos cuatro pilares para el siglo XXI, ahorita que es prospectiva, ¿no? Yo me atrevería a apostar sobre la adaptabilidad. Hace un año más o menos estuvimos en una conferencia con Iram Harari y eso nos decía que en este momento de la historia de la humanidad es totalmente incierto cómo vamos a estar en 5 años. Así como volteando 5 años atrás, no nos imaginábamos que íbamos a regresar a esta normalidad que estamos mucho más allá de esa nueva normalidad, ¿no? Sí, nos acostumbramos al uso del cubrebocas, a la suspensión de actividades, a la separación física, y no nos imaginábamos que 5 años después íbamos a estar aquí. Yo creo que las tecnologías y la inteligencia artificial que están a disposición de todos, como el chat GPT o las nuevas herramientas para realizar presentaciones, para realizar y que apoyan en el aprendizaje, están cada día más al alcance de todos. Creo que en 5 años no sabemos exactamente dónde vamos a estar. Entonces, tenemos que empezar a pensar en formar a niños que se puedan adaptar a esas nuevas realidades, que no estén cerrados, que no estén restringidos. Yo siempre les digo, tenemos 4 siglos dando clases de la misma manera, dando clases así, con un maestro enfrente y los demás escuchando. Y creo que cada vez nos tenemos que aprender más, o sea, aprender sobre el movimiento y aprender, y que no todos aprendemos de la misma forma, pero es eso, la adaptabilidad. Ese sería para mí el quinto. Maravilloso, muy bien, rapidísimo. A De lo Delors. mejor encabezando la educación parece que se está aplicando nuevamente el cuaderno lápiz. ¿Será esta una solución para equilibrar en los países que están encabezando la educación de mayor calidad? La verdad es que creo que todos estos países que están encabezando la educación son países que evalúan. Por ahí nos decían el otro día, no hay ningún país que no esté evaluando. Yo revisé también el listado que lo publica la propia OCDE sobre qué países evalúan y qué países no evalúan. Y hay casos paradigmáticos como Islandia, que no evalúa, pero bueno, Islandia es chiquitito, su población está como bastante controlada y no tienen una cantidad de problemas sociales asociados a todo esto. Y hay otros países que tampoco evalúan como Haití, en los que no nos vamos a encontrar las mejores condiciones. México no es un país que está apostando sobre el aprendizaje y quizá es porque no hemos aprendido que no es decirte estás mejor o estás peor, sino decirte en qué puedes mejorar, hacerte una orientación clara hacia en dónde deben estar los ajustes. Tanto el modelo educativo anterior como el modelo educativo actual se han hecho a través de foros de consulta y de la participación de los docentes, pero no se han hecho realmente tomando en cuenta las evidencias que nos da la evaluación. Entonces, estos países, además de que están apostando más con recursos, que sí están llegando al 8% o muy cerca del 8% recomendado por la UNESCO,
están apostando por las mejoras continuas de su sistema educativo a través de la evaluación. Muy bien, con esta respuesta también se complementa otra que nos Ujú. habían preguntado. Finalmente, su opinión sobre las condiciones laborales y el papel de la docencia en esta perspectiva educativa. Sí, sobre todo nosotros, como les comentaba, hacemos esta revisión de cómo están las condiciones de formación para los docentes. Revisábamos todos los años, es lo primero que revisamos cuando sale el paquete económico, cuando sale la propuesta de presupuesto de egresos. Revisamos este año cuánto se les va a dar a los docentes para su formación continua y cada año se les da menos. Y hacemos esta división que la verdad más no es muy exacta y nos da, el año pasado nos daban 96 pesos para para todos los docentes de educación básica. Con 96 pesos no se pueden tomar diplomados, no puedes realizar mayor formación, no puedes adaptarte ni adquirir nuevos conocimientos que son cada vez más necesarios para esto. Entonces creo que sí es poner al docente en el centro de las políticas, pero haciendo una verdadera revalorización, que no tengan que estar sufriendo porque hay cambios en la ley del ISSSTE o porque no hay disponibilidad de materiales. O sea, realmente no estamos apostándoles ni a través de una mejora salarial, ni a través de mejorar sus condiciones. Y esto nos lleva a todo un círculo en el que no estamos atrayendo a los más talentosos hacia la enseñanza. Seguramente mis compañeros de Ceneval tendrán datos sobre cómo está llegando la gente a la educación, a la formación normal. No la estamos dejando como una de las últimas alternativas en la que los estudiantes la eligen únicamente pues por pensar en que van a tener después la plaza automática, ¿no? No estamos atrayendo a los mejores y deberíamos tener a los mejores porque son los que van a enseñar a los demás. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para la maestra María Teresa Gutiérrez Cortés Muchísimas gracias. y se le hará entrega también de un merecido reconocimiento por su participación en esta conferencia magistral en manos de nuestra directora, la doctora Francesca Munda Maguil.